sale el 10% y solamente se envía informe escrito. Ahí te aparece la rúbrica. La rúbrica nos hace mención del APA, pero nosotros vamos a exigir el APA porque al final, cuando ustedes tengan que imprimir el informe y lo entregan en el momento de la defensa, eso va impreso y está la nota. Tiene que ir con formato APA para que no lo hagan al final, hacerlo ahora. Profe, el formato. Es muy complicado hacerlo al final porque acuérdense que ahí tienen que tabular digamos, lo que es enumerar las tablas, las figuras, ¿ya? Y se les va a complicar en cuanto a enumerar cada tabla porque el APA lo pide así, ¿ya? Así que aplíquenlo ahora. Profe, hay varios tipos de APA que hemos presentado en diferentes asignaturas. APA 7. APA 7, en varias asignaturas han tenido consistencia en varios puntos con diferentes profesores. En cuál nos tenemos que regir, por ejemplo, el profe Waldo subió un tipo de APA que el profe Miguel no le gustó y tenía varios puntos junto con el profe René. Entonces, Bueno, ¿en cuál nos enfocamos? ¿Con qué APA lo hacemos? Waldo. APA 7. Ya, pero Ahora, sí, depende, no sé qué detalle espacial. Sí, pero también hay un PDF también que está dando vueltas. ¿A qué se refieren con esos ajustes que le hacen? Que pasa que el APA 7 para citar, por ejemplo, fuente, tiene varias formas de hacerlo. Usted elige una y con esa se va para todo el informe. Para en cuanto a citar, para enumerar las tablas, también tiene varias formas. Usted elige una y esa se mantiene. Usted elige la que más le acomoda. Por ejemplo, no sé, usted tiene acá una tabla, ¿ya? Y acá viene el número de la tabla y el nombre. Y acá viene la fuente. Pero hay otra forma en la tabla, dice el nombre de la tabla, o sea, el número y el nombre. O al costado izquierdo o derecho. Es que a eso me refería porque. Entonces, igual, la cita, por ejemplo, cuando son definiciones, la definición, ustedes citan, hay varias formas de citar. El APA indica varias formas. Por ejemplo, puede usted entregar silencio, indicar en la definición, por ejemplo, costo, la definición de costo, y citan al tiro la fuente. Pero también da la opción, usted puede entregar la información y abajo, en el pie de página, cita. Cualquiera de las formas son válidas. Lo que se pide es que usted tome una sola forma. No mezcle las cosas. Por ejemplo, no sé, en el capítulo 1 hicieron así, pero en el capítulo 2 hicieron de otra forma, y en el 3 hicieron de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que después el problema se va a llevar a ustedes, porque al final, cuando tienen que imprimir, tienen que estar de la misma forma. Es un ejemplo. ¿Ya? Ahora, las citas es bien importante porque no cualquier fuente es conveniente para citar. Por ejemplo, eso le va a pasar en la parte de finanzas, porque hay conceptos que son muy usados en la parte financiera y asocian a la empresa. Y usted tiene que buscar definiciones que asocien a proyectos. Y ahí cambia. Entonces, ¿qué pasa? Antes se bajaba puntos por eso, porque se están hablando de un proyecto y las definiciones estaban asociadas a una empresa. No pueden modificar la definición, sino que tienen que buscar una definición que haga mención al proyecto. ¿Entienden? Entonces, tienen que revisar bien las citas y tomar un solo tipo de citar. ¿Ya? Eso es como lo más relevante dentro de lo que es el APA en cuanto a tablas o imágenes. ¿Ya? Hay otro también en imágenes. Por ejemplo, acá yo tengo una imagen y a veces le pide las tres cosas en la parte superior, ¿ya? Incluyendo la fuente. Pero también hay otra que le pide nombre, o sea, número, título y la fuente. Pero la fuente acá indica link, por ejemplo, y acá puede indicar el nombre. Entonces, cuidado, porque son formas de citar. ¿Ya? Si es un libro digital,
y un libro manual tiene distintas formas de citarlo. ¿Ya? Entonces lo que tienen que fijarse ustedes es el formato para citar, ¿ya? Que es lo más relevante para lo que es el APA. Lo otro que también dificulta es la forma de escribir, ¿ya? Acá se pide justificado en ambos márgenes. Entonces a veces se ajustan a un solo margen, y queda todo ajustado a un margen, eso está mal, tiene que siempre estar en base a los dos márgenes el justificado, ¿ya? Y el interlineado, se pide interlineado simple, pero cuando citan, miramos, porque acá cuando citan hay un espacio doble, ¿ya? Y eso el APA es minucioso, es decir, por ejemplo si era el interlineado simple y acá le pide, el APA le pide doble espacio o un espacio de 2, significa que tiene que haber una instancia mayor que recién cita. Pero ¿qué hacen? Abajito citan, manteniendo el mismo interlineado del texto, ¿ya? Y eso es un error. Pero si siempre lo vuelvo al aire del texto. Entonces, por eso, el estilo que ustedes seleccionan tienen que mantenerlo. Sí, empezamos con uno ¿Ya? hasta el final. Igual acá, cuando empiezan con la definición, el texto está, supongamos que está con interlineado simple, y la cita, acá hay un espacio, ¿ya? Y la cita tiene un formato diferente, no tiene el mismo interlineado del texto, y tiene otra letra, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen algunos? Le cambian la letra sabiendo que es diferente. Entonces, el APA detecta el tiro esos errores, ¿ya? Porque están citando de otra forma que no corresponde. Entonces, eso es el APA. ¿Qué se hace complicado? Porque tiene muchos detalles. Agradezcan que no se está evaluando, pero sí tienen que considerarlo, ¿ya? Y hay cosas que pasan piola, pero el orden de la información. Ahora, eso es lo que es la APA 7, el APA en acá, la información que va dentro de la tabla. Y ahí tengan cuidado porque cuando son tablas, evitar que se corten las tablas. Porque ajustar la información. Entonces, ¿qué pasa con la letra que va dentro de la tabla? No tiene el mismo tamaño que la letra del texto. En todo caso, nosotros vamos a ir presentándole una. Por ejemplo, si se le pide, eso también es el tamaño de la letra y el tipo de letra. No es Mantener la ¿Y esa está en la rúbrica, profe? ¿Tamaño de letra, tipo de letra está en la rúbrica? No, está en la rúbrica. Pero por lo general son Arial 11 del texto. Arial 11. ¿Y para los cuadros? Los títulos son mayores, son 14. pero mayúsculas. Todos mayúsculos los títulos. ¿Y los subtítulos? Son negritas, depende del formato. Pero ese formato que está en la plataforma es el que ustedes tienen que ocupar. Perfecto. Ese ya está viene predeterminado. Entonces ustedes descargan el archivo y empiezan a escribir al tiro, ¿ya? Entonces no se olviden del APA para todos los informes a partir de ahora, ¿ya? Y esa sería, digamos, alguna otra aclaración, dificultad, problema, ¿no? ¿Ya? Entonces, la ventaja que tienen ustedes es que van a poder ver el mismo formato que está en la plataforma, el tipo de letra que utiliza, mantener la misma. Ese formato, ¿entiendes? Todos hay que escribir, pero tienen que fijarse en el tamaño de letra. Y ahí ya están respetando el formato que viene ya de cada letra. Y el APA es el adorno que le hacen a la información, ¿no? Diga. ¿Cuál es el tamaño de la letra en APA en figura? Escribir el título, el nombre, eso tiene que tener distinto número de letras. Sí. Tiene distinto según el APA. Según el APA. Por eso tienen que fijarse bien el tamaño de la letra, por ejemplo, que va en la tabla, ya, digamos, dentro de la tabla. Porque hay dos cosas. Tengo la tabla acá, tengo información, ¿cierto?
figura. no puede poner la letra mayor a la del texto. Incluso tiene que ser más pequeña. Y si es la misma, traten de que ajustar la información que no se le corte la barra. A veces la tamaño de la letra, pero sí ahí la información es diferente, porque la información es más ajustada. ¿Ya? Eso, y lo otro también de la letra. La letra que va acá arriba es la misma del texto, pero acá la cita es diferente. ¿Ya? Ahí la pueden escribir en cursiva, si es un link, pueden indicar el link de la página. ¿Ya? Eso es lo que permite el APA. Ahora, el APA en sí, ¿para qué sirve? Es para proteger su propia información, porque ustedes, o sea, que no lo acusen de plagio. No más que eso. ¿Por qué? Porque si usted no usara la cita y empieza a agregar información, ¿ya? Y está haciendo que esa información es suya, y no es suya. En cambio, usted obtiene información, indica la fuente, está diciendo que no es su información, pero es una fuente fidedigna, por lo tanto no estoy robando información, no estoy plagiando la información. ¿Entienden? Ese es el respaldo del APA. Eso es como lo más general del APA. ¿Ya? Ahora si aparecen desajustes, ya es cuestión a veces del formato del Word, que a veces generan complicaciones. ¿Cómo lo suben a la plataforma? A veces mejor como PDF. ¿Ya? El informe. El informe. Como PDF para que se mantenga. Pues a veces Word se altera. Depende del PC o la versión. Eso, ahí le voy a decir otra cosa. ¿La fecha? El 10 de octubre. El viernes se sube a la plataforma solamente la formativa, una por grupo. ¿Ya? Y ahí van a tener una retroalimentación y después viene la entrega del informe, que es el 10 parece. Ese informe es una nota grupal. Entonces, de toda la misma nota. Entonces, si uno solo lo sube, se evalúa bien. Revisen las rúbricas que ya están ahí en la plataforma. Guíense por las rúbricas que le piden. ¿Ya? Hay palabras que son claves cuando revisen las rúbricas. Por ejemplo, entregan información clara, precisa y ordenada. Es muy diferente a entregar una información clara y ordenada. Pero no indica la precisión, ¿verdad? O solamente información ordenada. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Qué significa que sea precisa, que sea clara, que sea ordenada? ¿Cómo saben ustedes que están entregando una información precisa, clara y ordenada? ¿Qué entienden ustedes por entregar una información clara? ¿Ya? Con datos, ¿Precisa? datos técnicos. ¿Propuesto? Precisa sería de dónde sale la información. El detalle. El Detallado. Parte específica. Por ejemplo, si en la parte de alcance, usted indica cuál es el alcance del proyecto y usted dicen 2 vehículos. La información clara, 2 vehículos. ¿Precisa? ¿Ordenada? Ya no es precisa. Pero si dice 2 vehículos, marca, modelo, tanto, y entrega más especificación, está precisando la información. ¿Ya? Cuidado porque si usted revisa la rúbrica, hay una diferencia muy grande de un punto, de un criterio a otro. ¿Ya? Que antes nosotros trabajamos con otra rúbrica, usábamos la ponderación 7531. Así que cumplía toda la información, un 7. Casi nadie alcanzaba ese 7. A lo más 5, porque una palabra ya bajaba a 5, 7, 5. Pero acá es relativo. Puede tener una parte de 109 y después baja a 6
1 y tanto, 0. Le parece 0. Lo que no estaba contemplado antes era 1. Entonces, ¿y cuándo es 0? No es que no tenga nada, sino que no cumple con nada. O sea, no es claro, no es preciso, no está ordenado. 0. Puede tener un punto 0, aunque tenga información desordenada, no está muy clara y no es muy precisa. ¿Sí? Entonces, la puntuación acá se mide de 1 a 100. Y si tuviera puro 0, va a tener 0. ¿Ya? Eso se va a reflejar una vez que se revisa, se le refleja al tiro ahí la ponderación. Ahí van a ver con la prueba formativa. Y eso ya le está diciendo algo. Por ejemplo, si usted sacó 50% de un 100%, ¿qué significa? De 5. ¿Qué significa que obtuvo 50% de 100%? 30. Olvídense los números, el concepto. Desaprobado. Que está haciendo la mitad de lo que se pidió. Tenemos la mitad, claro, preciso, ordenado. ¿Ya? Si tiene un... Ahora, eso con respecto a la nota, un 3.5. Pero si fuera un 80, ahí ya tiene un avance. Que estamos bien enfocados. ¿Ya? La idea sería que tuvieran en estos momentos entre 70 hacia arriba, estaría bien. Y ya empiezan a meterse de 70 para abajo, 60 para abajo, a preocuparse. ¿Ya? Entonces, esa es la formativa, le está dando el pie de avance. ¿Ya? Con respecto al formato de los informes, hay unas hojas que están en blanco que les deben indicar agradecimiento. Obviamente no lo hagan, eso va para ustedes, lo dejan en blanco. Y hay una parte, antes de empezar con la información, dice resumen. Ya, el resumen debe estar en esa hoja, ya, no más de una hoja, y bien breve. Traten de sintetizar lo que más puedan en el proyecto. Es un resumen, solamente. ¿Ya? Entonces, como resumen, ahí estaría bueno. Y después viene la introducción. No, los objetivos. Después viene la introducción. Y fíjense que hay hojas que vienen ya marcadas. Esa es como la portada de la introducción, hay la portada del capítulo. A la hoja siguiente viene el detalle. ¿Ya? Y respeten los números. Por ejemplo, capítulo 1 siempre va con número romano. ¿Ya? Entonces, capítulo 1. Entonces viene, por ejemplo, el primero, ¿cuál es? Me olvidó, el levantamiento de información. Antecedentes preliminares del proyecto. Del proyecto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, todo lo que viene dentro del capítulo 1 empieza con 1. ¿Ya? Pero, ¿dónde está la diferencia? Por ejemplo, si hay subcapítulo, va a ser, por ejemplo, 1.1, y de acá hay un 1.1.1, ¿entiendes? No. Pero, ¿qué pasa con las tablas? Porque acá en esta parte van a tener muchas tablas. Por ejemplo, o en el capítulo 2, al enumerar la tabla, usted pone acá tabla. Y el primer número es el número del capítulo y el segundo, va un puntito acá, y el primer número, o sea, el número siguiente vendría siendo el número de la tabla. En este caso, Uno de uno. ¿ya? Hay una tabla, sería tabla 1.2 y así secuencialmente. ¿Qué pasa cuando saltan al otro capítulo? Capítulo 2. Ahora empezarían, ¿cierto? Tabla 2.1, 2.2. ¿Qué pasa con las figuras? Lo mismo. ¿Ya? Por eso que en el índice se les pide indicar las tablas. O sea, va a haber un índice del contenido, va a haber un índice de tablas y otro índice de figuras. ¿Sí? Figuras son de página. Las diagramas, ¿por qué?
Ahora, de tablas, tengan cuidado. Por ejemplo, si usted indica acá un extracto de una ficha técnica, no sé, de un vehículo, está tabulada. La copió y la pegó. ¿Cuál sería la fuente? ¿De dónde obtuvo esa tabla? Manual, no sé, o de alguna parte. Pero si ustedes tienen información y hacen la tabla, ustedes hicieron la tabla, ¿ya? Te escribieron acá, le pusieron un color, ¿ya? Pero copiaron la información, la fuente, ¿cuál sería? No es propia. No, pues ¿dónde sacamos la ¿Ya? Entonces, cuidado y también con las imágenes, ¿ya? Que van a incluir en el informe. Las imágenes también van enumeradas, el nombre de la imagen, ¿ya? Si es una imagen que, por ejemplo, es una foto que usted sacó midiendo algo, ¿ya? ¿Sería propia la fuente o propia? ¿Ya? Porque es una foto real, pero si se la sacó de una parte tiene que indicar ahí la fuente, ¿ya? Entonces todos esos detallitos hay que ir ajustándolos, ¿ya? Yo creo que ustedes salieron beneficiados al no considerar el APA en la rúbrica, porque con todo este detalle es lo que le baja realmente la nota a años anteriores, porque en la rúbrica nosotros incorporábamos el APA y el tema de la redacción, ¿ya? Y ahí donde perdían ya 40% de la nota, ¿ya? Y entonces habían rojos por eso, ¿ya? Acá no se está evaluando el sistema, pero sí nosotros lo estamos aplicarlo para el informe final, ¿ya? Que tiene que estar con APA. Profe, bueno, como dice usted, como beneficiado, pero ¿qué pasa, por ejemplo, que dentro de la malla, tal vez vamos a quedar en algo, caer en algo legal? ¿Nos sale dentro del horario o dentro de la malla asignaturas sobre la APA? Lo venimos aprendiendo sobre la marcha, que con el APA partimos con el Waldo y el Waldo nos dijo ya, el profesor lo va a pasar. Y nosotros, por ejemplo, en mi grupo, nos bajó a dar con el APA 7 y yo le reclamé. Dije, pero es algo que él está evaluando, algo que no enseñó nunca. No hay ningún profesor que enseñó el APA 7. Uno nos explicaba una cosa, otro profesor nos explicaba otra cosa, y otro profesor nos explicaba otra cosa. Al final teníamos como 3 APA y nosotros igual nos metíamos en internet y veíamos como 2 más, que eran dentro de la misma figura de APA 7. Entonces, es como, tal vez, gestionar, otra vez ya para el próximo año, no sé, bueno, nosotros Dios quiere vamos a estar fuera, pero ¿se puede valorar algo que no se haya enseñado? Es que no se trata de enseñar, sino que es aplicativo. O sea, como le mencionaba yo recién, hay varios tipos de APA, hay versiones diferentes, y de hecho los clasifican los APA para universidad, para instituto. Ya, en este caso el APA que se usa en la universidad es muy diferente al que se usa acá. Ahora, sí, las versiones son diferentes, pero lo que yo le decía es que usted, por ejemplo, puede elegir una versión y mantenerse con esa. Ese era lo que nosotros le dábamos anteriormente como la opción de elegir y mantener el mismo formato. Por ejemplo, yo tomo el formato APA 7, el APA 7 de trabajo, que es otro formato, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pide INACAP? Es justamente el APA 7 o el APA INACAP que le llaman, porque está en la plataforma y de ahí sacamos la información y era lo mismo que yo estaba explicando acá. Entonces, si buscan a veces versiones que no están dentro de la plataforma de INACAP, que se pueden utilizar quizás en otras universidades, ahí quizás pueden tener un conflicto. Pero desde que se enseña así, incluso en las grandes universidades tampoco lo enseñan, lo aplican. Porque ya viene por defecto, esta versión utiliza esta universidad. Y esa es la que tienen que utilizar. Entiendo, pero... Sí, lo que ha habido muchos problemas, se ha hecho cursos ya de APA,
lo dicta la biblioteca. Y a veces eso también es borroso porque ellos tratan de adecuarse a que entrega INACAP, pero también le dan otra connotación, cosas que empiezan a no consideren esto, no consideren esto otro, pases en esto, o algo así, que son como propias del momento, ¿no? Pero no eran más. Claro, ¿Entiendes? Entonces, claro, no es algo bien establecido como dice el tema, no es que dice, ya, se tiene que hacer esto y así bien como bien cuadrado. No, sino que como hay tantas versiones, hay que elegir una. Claro, lo que nos pasaba también que a mí por lo menos el APA, dentro de los primeros informes era Nemesis esa cuestión. No, o sea, lo pasaba, ¿por qué? Porque como dije, partimos primero con el Waldo, después nos tomaban, no recuerdo qué profesores, pero Waldo nos decía una cosa, el otro profesor nos decía otra cosa, o sea, no consideren esto. Pero Waldo decía, no, considérenlo. Después los profesores decían, no consideren esto, no consideren. Entonces, al final igual nos creaban una confusión porque con mi grupo podemos tener una información del APA o un formato de APA, otro grupo puede tener otro formato de APA. Entonces al final, porque por ejemplo el profe Miguel, el semestre pasado, no el pasado, del año pasado, hicimos un formato APA todo el semestre. Pero llegamos a este semestre, trabajamos con el mismo formato y el profesor René dijo, no, ese no es, está malo. En el ejemplo del grupo de nosotros. Y el formato que tenía que hicimos con el profe Miguel era el que veníamos trabajando con el profe Waldo. Entonces al final, un caos, o sea, uno nos decía una cosa y otro. Es que, bueno, ahí hay criterio de otro tipo de criterio que se va a poner ahí. Es que eso es como la tendencia. Por ejemplo, acá no ha habido una forma única de seguir el APA. Lo que yo hacía, sobre todo en esta asignatura, años anteriores, yo le daba a elegir al estudiante dentro del contexto que entregaba INACAP la versión. Por ejemplo, ya APA 7, puse, como hay varias formas de hacerlo, elija una y con eso trabaja. Y se acaba el problema y no había problema. Ahora, lo más importante del APA, ¿sabes? Independiente de la forma, porque al final, si usted hace de una forma y el otro grupo de otra forma, es el APA igual. O sea, es válido igual. Si no hay un inicio que le digan, miren, ¿saben qué? Vamos a trabajar con este APA. ¿Ya? Como yo no lo he hecho ahora porque yo sé que va a haber esa confusión. Y utilicen la versión que más le acomode. ¿Ya? Lo importante del APA son las fuentes de información. Porque usted puede tener la mejor versión del APA, pero cita mal una bibliografía o citó una fuente que no corresponde. Bueno, ahí bajamos la nota, no por la versión que ocupó, sino que por la información que entregó. Ese era el criterio que nosotros usábamos hasta el año pasado. Ahora, esto viene medido de Santiago, y si se dan cuenta, no aparece el APA en la rúbrica. Por eso, porque como hay muchas versiones, usted puede tomar la que más le acomode y usted trabaja con esa, y si la sabe manejar, va a entregar un informe buenas condiciones, pero sí, lo que importa son las fuentes. Usted puede tener la mejor versión, pero tiene una fuente equivocada, no le sirvió nada tener una mejor versión porque la información no es la que corresponde, ahí se baja la nota. Yo bajaba nota por las fuentes, y porque acá no enumeraban bien, que eran detalles. Y eso no es esa es parte del APA, pero es en forma general. ¿Ya? Y lo otro que también que se complicaba es que a veces ponían acá abajo el número, el nombre y la fuente la escribían arriba. Y era una versión que se salió así una vez y se la validamos siempre y cuando todas las imágenes con el mismo formato. Entonces, ¿qué pasa? Que una imagen estaba de esa forma, la siguiente estaba de la otra forma, entonces al final se le bajaba punto porque no está aplicando algo continuo. Entonces, elegimos esta forma, elegimos esta forma todo. ¿Entiendes? Pero lo más relevante es la fuente. Porque la fuente de información que ustedes entregan, ¿ya? Alguien me preguntó, en una presentación me preguntó, ¿qué pasa con estos ChatGPT o estas guías? No son fuentes de información. Solamente es una herramienta para encontrar alguna información. Es una en la parte de proveedores que lo van a ver ustedes también cuando estén cotizando,
AliExpress, Amazon no son proveedores, ellos son intermediarios. ¿Ya? Entonces indicaban como proveedores, eso es malo. Mala la fuente de información, ¿por qué? Porque no corresponde. ¿Entiendes? Entonces, cuidado con eso, son pequeños detalles que les sirven. En esas cosas son importantes también que es parte del formato que uno está aplicando. ¿Ya? Yo creo que por eso a lo mejor no consideran el APA en la rúbrica por la variedad de las versiones y por la comodidad de cada uno pueda hacer. En otras universidades cuando tienen que defender su título y imprimir también el libro final, tampoco enseñan el APA. Ahí la persona ve la versión que elige y lo hace. Y no le ponen restricciones por eso. Yo creo que acá a lo mejor hay que ponerse de acuerdo entre los profes qué versión usar o darle la libertad al estudiante qué versión ocupar o qué dice INACAP respecto a eso. INACAP también es medio ambiguo en eso. Sería bueno que, por ejemplo, Waldo nos bajó nota por APA, no por el contenido, por APA. Y con el profe René igual nos bajó nota por APA. Que depende de qué parte del error era del APA. Por ejemplo, abajo era el problema de la fuente. O a lo mejor estaba mal, no sé, aplicado algún término del APA, ¿ya? O algún aspecto de la norma. Pero en cuanto a versiones, hay que uno seguir las normas. ¿Entiendes? Entonces ahora, para que no se les complique, bueno, si es la paciente el que más se utiliza, háganlo así. La idea es que, como no se va a evaluar esa parte, pero para cuando ustedes impriman su informe final, hay que todo bonito, ¿cierto? Adecuado a un formato, porque el APA en realidad es un formato de informe, ¿ya? Y tiene distintas versiones, distintas formas. De hecho, eso nació con las bibliografías, los informes que se entregaban antes, que ocupaban la última hoja, y toda la bibliografía, y escribían link, escribían un desorden de la información. Entonces, eso permitió crear estos APAs, ¿ya? Que fuera más ordenado en cuanto a la fuente de información. Y ahí empezaron a aplicar también dentro del formato más cosas, ¿ya? Para que fuera, imagínense, ¿cuánto tiempo? El APA se viene usando hace bastante tiempo, yo creo que unos 10 años o más, pero no era, en algunos casos no lo aceptaban, en otros sí. Y acá también es ambiguo en eso, porque siempre están cambiando las versiones. El año, hace como 4 o 5 años atrás, usaban un APA que era solamente de universidad. Entonces, acá por ejemplo la carrera de la IP no podía usar ese formato. Y un alumno usó ese formato y no lo metieron preso, pero sí lo notificaron porque no correspondía, porque era IP tenía otra versión de APA. Y las diferencias eran mínimas. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahí es la versión que más se le acomoda. O sea, lamentablemente no hay, con esa situación que cuentan ustedes, no hay una libertad de elegir una versión. ¿Ya? Pero el APA 7, el que, de hecho había un APA 8 que estaba ahí en la plataforma de INACAP y los mismos directores nos decían que aquí no ocupen esa versión porque no es buena. Y seguíamos con el APA 7. O sea, había una versión mayor, nueva, que no se ocupó. ¿Ya? Entonces, de repente vienen con errores también. Pero bueno, ahí no se va a poner por el tema del APA. ¿Ya? Primero no está evaluado, y va a depender de ustedes, ¿ya? A no ser que invite a otros profesores y le digan que le den no va a pasar. ¿Profe, solamente en este proyecto o en toda la...?
¿Solamente para esta entrega no se va a ver el tema LAPA o para todo el Todos los proyecto? informes que vienen. A ningún paso se va a ocupar el APA, o sea, se va a tomar en cuenta el APA como nota. No va evaluado. No, evaluado, o sea, No está dentro de las rubricas. no va a quitar ni va a dar puntos si tenemos el APA. Ya. Ahora sí puede haber unas correcciones quizás por las fuentes, pero no le va a bajar la nota. Imaginaba que el libro tenga ya un formato más establecido, Perfecto. más ordenadito, ¿no? ¿Ya? Hay que ponerle color también a los informes. Entonces la entrega del informe es el 10. ¿Ya? Ese informe es una nota grupal. Y después viene la siguiente evaluación, que es el mismo informe, porque ocupan una sola rúbrica, donde evalúan nuevamente el informe y la defensa de ese informe. ¿Cuándo lo dijo? Las fechas de esa defensa se les va a avisar con anticipación, porque hay que planificarla, no sé si se va a hacer en el auditorio o una otra sala, y sería la semana siguiente del 10. Por ejemplo, el viernes 10 sería el miércoles siguiente uno de la de grupo y el viernes 17. La segunda. Ya, entonces, entre el miércoles 15 y el viernes 17 sería la defensa de ese informe. El 10 se entrega El primer informe. La normativa de este viernes. ¿La defensa es solo con usted? Ah. ¿La defensa es solo con usted o también van a estar los otros? No sé si va a estar la directora. No, no estoy. O puede venir otro profesor. ¿Ya? Bueno, para. Sí, se me invita al barco. Está disponible ahí en No la el hagas, sitio. no la hagas. Se va a hacer el tiempo, ¿verdad? ¿Tú tienes maratón? Bueno, el año pasado tenía varias. Pero bueno, ahí tiene que acostumbrarse también que otras personas le hagan otro tipo de preguntas. ¿Ya? Eso, lo importante de esa defensa son las preguntas. Porque usted puede ver bonita la presentación, bien dinámica, pero al momento de le hacen una pregunta y no la responden, o sea, todo lo que hizo como que se perdió en ese momento. Ya es complicado no responder una pregunta. Entonces hay que analizar bien cuando le estén haciendo una pregunta. Siempre hay que entregar argumentos. Por ejemplo, si le preguntan, y lo otro, hay varios temas acá de que seguramente van a tener estas situaciones. De que alguien le puede decir, ¿por qué no lo hizo de esta otra manera? Por ejemplo, no sé, pues usted miró de acá, ya vamos a arreglar eso, yo lo miro de acá, pero viene otra persona, se para acá y tiene otra visión. Está lo mismo, ya, se para del otro lado, entonces son distintas perspectivas. Entonces, perfectamente le pueden decir, bueno, ¿y por qué se enfocaron en esta parte? ¿Por qué no lo vieron de esta otra forma? Y hubiera sido más rentable por acá que por lo que usted lo plantea. Ahí viene la defensa. Usted tiene que defender su proyecto. ¿Cómo lo defiende? Con argumentos, con respaldo. ¿Ya? La idea es que no se quede callado. Que se quede callado con ese cambio de pregunta. Al tiro le va a decir, ya no domina el tema, no sabe nada. ¿Entienden? Y no es por asustarlos, pero las evaluaciones en esa defensa son bastante críticas respecto a eso, que no puedan responder una pregunta. Ahora, tampoco es responder cualquier cosa, porque si la que hay que está respondiendo algo que no corresponde, es como que no hubiera respondido. ¿Ya? Pero sí, siempre tener un argumento. Entonces, por ejemplo, acá hay varios temas donde seleccionaron algo, ¿ya? Para mejorar. ¿En qué consiste esa mejora? Por ejemplo. Pero ¿existirá otra alternativa de mejora? ¿Y por qué se le ocurrió eso? Si fuera yo lo hubiera hecho de otra manera. ¿Cómo enfrentan esa situación ustedes? Ahí, por eso que se llama defensa. Ustedes tienen que defender. No es, no hay que enojarse, no hay que ser grosero, sino que hay que defender con argumentos su postura, su perspectiva,
su misión, nosotros pensamos de esta manera, o tener un respaldo, un argumento. ¿Ya? Porque a veces se dan esas situaciones no es porque para complicarlo, sino que a ver qué tan seguros están de la información. Empiezan a titubear, empiezan a ver muchos vacíos, entonces eso ya empieza a preocupar, que el alumno se puso nervioso o se bloqueó con la pregunta. Entonces a veces es bueno que otras personas hagan otro tipo de preguntas para que ustedes al final del semestre tengan la capacidad de presentar cualquier tipo de pregunta, de cualquier persona que le pueda hacer una pregunta. ¿Ya? Entonces, ahí ese digamos el propósito de estas defensas que hay para cada informe. Que en realidad van a tener nosotros. Bien, ¿consulta, pregunta? ¿No? ¿No hay consulta? ¿Cuántas preguntas son? ¿De? De la defensa. Por cada posición. Defensa por cada cosa. Una por integrante. Depende, por ejemplo, cada integrante de la comisión. Lo mismo, no han dado lo mismo. O sea, información nueva no han dado. Mínimo por estudiante. ¿Cuántas? 3, mínimo. Por ejemplo, están ustedes estudiantes y yo tengo, puedo hacer mínimo 3 preguntas ya, por estudiante. Pero yo puedo hacer una para cada uno, puedo hacer 2, puedo hacer 4 para uno. Va a depender de cómo está dependiendo, de cómo se maneje dependiendo también que quizás los otros colegas hicieron más preguntas, entonces ahí el tema de preguntas es relativo, pero siempre hay un mínimo. el tema de la evaluación de las preguntas. ¿Lo va a hacer solamente usted o también va a evaluar los otros profesores que van a hacer preguntas? Sí, también evalúan los otros profes. También evalúan, usamos promedio. Pero al final que... Es que cuando ustedes defienden, estamos hablando de la defensa final. La final. Cuando defienden, ya porque presentaron su proyecto, ya vino la ronda de preguntas, que son como 15 minutos de preguntas o más. Y de ahí sale el grupo de la sala, se queda la comisión ahí discutiendo las notas, después se puede entrar de nuevo y le damos la nota a cada uno. ¿Ya? Entonces hay un consenso en algún momento que ver el tema de las notas. Porque la nota es individual o grupal. Individual. Individual. Pero una grupo grupal, una nota que es grupal y una nota que es individual. No, eso no. Va a ser una nota grupal y una individual. No, dentro de la evaluación Ya. hay una parte grupal y otra parte individual. Esas dos se suman y le dan una Claro. nota. Más porcentaje tiene la pregunta. Si me hagan las preguntas, van con el tema. Ahora las preguntas pueden ser individuales, pueden ser grupales, Depende del contexto. depende del profe que hace. ¿Pero las preguntas van saliendo dentro del mismo momento? Profe, para el mismo tema de las preguntas, son mínimo 3 y esas 3 se van a evaluar. Porque por ejemplo, me puede hacer una y me fue mal en esa, pero después no me hacen más. No se le van a hacer más de una. Ah, ya. Ahí no sé si Más de una. Ahora, de hecho, cuando se hace una pregunta y no responde, tienden a hacerle más preguntas. Ah, ya. Para que en algún momento responda, pero. Pero pero ahí, en eso son. También es relativo, pero sí más de una. O sea, si yo puedo hacerle una, pero están los otros colegas que le van a hacer también preguntas, entonces ahí está sumando 2, 3, 4 preguntas. ¿Ya? Bien, para ordenarlo entonces, el viernes, como entregan la formativa, igual hay clase.
voy a atender consultas, pero consultas puntuales del informe. No revisión del informe, ni profe revisa el informe. Ya, porque son 10 minutos por grupo. Ya, y 10 minutos no alcanzo a revisar el informe. Sino que venga con las consultas listas, ya, si tienen alguna inquietud o algún problema. Y sobre todo lo que es la prefactibilidad, donde ahí está todo el proyecto. En sí, está el proyecto en bruto. ¿Ya? Eso para que vayan avanzando, chiquillos, porque hay varios grupos que tienen bastantes cálculos que hacer y no ven el curso. ¿Ya? Y hay otros grupos que son más de análisis de datos que también no dicen ningún análisis de datos. ¿Ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo, pero poco, o sea, se pasa rápido el tiempo y no se dan cuenta y ahora estarían el 10 de octubre entregando la informe. ¿Ya? ¿Alguna consulta? El grupo sí. Pero el grupo. Ah, ya. También tiene consulta. Ya. ¿Qué más tiene consulta? La evaluación 1, ¿hasta qué parte te entrega? Hasta el Capítulo 1 y 2. ¿Y en la evaluación 2? Viene el capítulo 3 y 4. Ah, porque acá acabo de cargarlo y no figura el capítulo 3. ¿Ah? Lo acabo de descargar y no figura el 3. No, pues si es un único. No, pues nada, por ejemplo. Ah, pero después capaz lo mando. No. En la segunda unidad, el capítulo 3 y 4. Segunda unidad. Ah, ya. No, es que son dos notas en la primera unidad. Está la formativa que tiene nota, Ya. después viene la nota del informe que es el 10, el informe grupal, y la que sigue es la nota grupal individual que es la presentación o la defensa de ese informe. Esa es una sola rúbrica para las dos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el día 10, cuando ustedes entreguen el informe, van a recibir una retroalimentación. Ah, Y esa retroalimentación la tienen que nuevamente subir para el día de la presentación, ¿ya? Para que se le pueda volver a evaluar más la presentación. ¿Ya? Entonces ahí van a haber diferencias de notas seguramente para cada integrante del grupo. ¿Ya? Pero eso va a ser porque hay una nota grupal, que es el informe, y la nota individual, que vendría siendo la exposición de cada uno. ¿Ya? Ok. ¿Sí? ¿Quedó claro?